¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Ay, y en esta ocasión, otra vez inspirado por estos azarosos eventos dentro de la oficina, Sí. traemos un tema relacionado al gremio. Sí. Y pues de manera específica vamos a hablar de el gremio y el uso de la tecnología. Sí. O la falta de. Ay. Abogadas, abogados, no es contra ustedes. Bueno, sí es No, contra un poquito, ustedes. sí, ya hacía falta hablar del gremio en general. Sí. ¿Por qué le tienen miedo a usar las tecnologías? No está, híjale, es que, a ver, yo no creo que sea un temor tal cual, pero quisiera pensar también que es una ignorancia electiva. Sí. ¿Por qué? Ay, bueno, justamente como en este pequeño proemio, ¿no? Se mencionó que por azarosas cuestiones aquí en la oficina, pues uno de repente se da cuenta, ¿no? Que abogados, pasantes, no saben usar Word, Excel, en general, ofimática. Sí. Y pues bueno, en general la computadora, un uso muy básico, Sí. pero es que es justo a lo que vamos, ¿no? Un uso demasiado básico de la computadora que, híjole, es que ni siquiera es tan difícil. Sí. A ver, empecemos por lo obvio, ¿no? De pronto ve uno en los tribunales, el otro día en una audiencia me tocó, ¿no? A un oficial tomando una confesional, que por cierto, pues el oficial en cuestión no estaba leyendo muy bien, que digamos, las posiciones. Además, ¿no? Y que bueno. Y le decía, ¿no? El absolvente, le envidio que puede escribir muy rápido y todo eso. Bueno, es que hay ciertos atajos de teclado que se te van quedando, ¿no? Sí. Y que aún así, pues hay veces en las que detectas que el oficial en cuestión, pues se sabe ciertos atajos, pero hay otros que no. Sí. Y que o los que escriben nomás con dos dedos. Con los dos deditos y bueno, eso se tiene que quitar. Sí. Pero muchos de ellos no son licenciados en Derecho, son mecanógrafos. Sí. Y como mecanógrafos, pues ese es el oficio propiamente. Sí. Había un taller destinado a esto en la secundaria. Híjole, pero es que licenciados, ya estás hablando de otros tiempos. Sí, yo sé. Completamente. Yo sé que ahora ya no tienen esos talleres, pero ahora volteamos a ver que los abogados, pues como que, ay, no, yo sentarme a escribir, utilizar esta máquina así, no, yo tener el expediente en mi celular en la nube, Sí. no, ¿cómo crees? Sí. He visto abogados haciendo sus promociones a mano, Sí. en tribunales donde hay cerca una copiadora, porque yo me quedo pensando, pues ¿será acaso que no tienen esta parte de me siento y hago la promoción y Sí. la mando a imprimir? Ay, híjole, es que, bueno, a veces cuando no es cercano, ¿no? Donde puedes imprimir, pues se vale, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo recuerdo cuando llegaba a ir a San Lázaro, sobre todo, a los federales por allá, es que no hay nada cerquita. Nada. Entonces dices, bueno, si ya sé a qué voy a revisar y voy a promover, pues ya me llevaba yo listas mis hojas blancas, ¿no? Sí. Y ahí para empezar a promover a mano. Sí. Y en alguna ocasión hasta llegué a ver, ¿no? Por ahí de esas impresoras pequeñas. Dije, pues estaría coqueto ya traer mi impresora y ahí tener todo. Pero este afán por de repente tener la tecnología a la mano y no usarla, es como el debate que traíamos en un episodio por ahí anterior justo con el tema de la inteligencia artificial. Sí. Pero aquí nos vamos 20 pasos para atrás. Sí. Donde, ¿cómo carambas pedimos que usen inteligencia artificial cuando ni siquiera saben usar ni siquiera bien la computadora? Sí. Entonces, se complica, ¿no? Porque además te autocomplicas el trabajo. Sí. Y, híjole, por ejemplo, en el caso de funcionarios judiciales, pues hasta te tardas más, ¿no? En generar, pues, un trabajo que a lo mejor en 10 minutos lo pudieras tener listo. Sí.
pero justamente al no tener las facilidades de estos atajos de tecla, de tener pues una noción básica, ¿no? De la mecanografía, ¿no? De cómo debe de ir distribuido la mano, los dedos con el teclado. Sí. Para poder escribir de una forma más ágil y no, o sea, sigo viendo, aún en el 2025, mucha resistencia por aprender computación básica. Sí. Y además la resistencia a implementar sistemas informáticos Sí. en donde se puede implementar. Sí. O sea, yo N cantidad de veces he pensado, bueno, este tema de los números de oficio, números de exhorto, puede automatizarse de una manera impresionante. Sí. No es nada complicado. No. O sea, decir que no es tan complicado es decir mucho. No es nada complicado Sí. que haya un sistema consecutivo que te da los números de oficio. Eso lo puedes hacer en una tablita de Excel. Exacto. Exactamente. Sí, bueno, fíjate, yo entendería en cierta medida que se requiere el tema del libro de gobierno. Físico. Ajá, sí. Pero de todas maneras, digo, por imaginarnos una automatización fácil de este tema, podrías tener base de datos vinculada para tu juzgado, ¿no? Supongamos que usted es el titular de un juzgado. Sí. Y pues tenemos una base en general, ¿no? O sea, todas están vinculadas a un solo servidor, a una sola red. Sí. Y pueden compartir un documento, un Excel, Sí. donde, oficio tal, ya van los consecutivos, ni siquiera hay que ponerlos. Sí. Y nada más indicar ahí cuál es el expediente, cuáles son las partes, cuál es el motivo del oficio, ¿para qué? Para que en su momento quien lleve el libro de gobierno lo pueda rellenar nada más. Así es. Y ya. Así es. De hecho, bueno, son prácticas que se pueden, reitero, automatizar al punto de decir, ¿sabes qué? Que los viernes a las 2 de la tarde voy a jalar mi librito de gobierno y voy a vaciar todos los oficios de la semana. Sí. Sí. O por día, O para por que no se día, te o acumule como sea, demasiado, o sea, lo puedes hacer por día antes de irte. Como sea, pero... 2:30, órale. Sí. La misma situación con los exhortos o los números de promoción. Porque luego, digo, incluso, o sea, nos ha tocado, ¿no? De repente, hay veces en las que se entiende, ¿no? Que los oficiales de oficiales de partes, pues están ocupados y hay veces que hasta Sí. pedir un número de oficio, pues te genera esta mala cara, esta mala atención. Y pues son 15, 20 no pisotees minutos. la memoria de ciertos No, oficiales de no, partes. para nada. Pero son 15 o 20 minutos que te tienen que dedicar. O sea, yo lo entiendo. 15 o 20 minutos que te tienen que dedicar por un fregado número. Sí, ¿Qué dices? por algo que se puede automatizar. Exacto. Entonces, pero son cosas de repente que son de gestión interna, que lo pueden manejar como una gestión interna del juzgado para facilitar el trabajo. Ya no hablemos de cómputos de plazos. Sí, Que digo yo, híjole. Bueno, sí. Sí, Algo tan... Y te vas a algo muy mundano. O sea, por ejemplo, algo que pudiera darle un seguimiento para caducidades. exacto. Exacto, que te diga, ¿sabes qué? Tu último boletín fue tal. Estos asuntos ya caducaron ayer. Sí. Decrétatela hoy, punto. Independientemente de eso, perdón, por ahí la ley establece que no hay necesidad de acuse de rebeldía. Además. Y los abogados sabemos que tú tienes que acusar la rebeldía. Sí. O sea, por mucho que la ley diga eso, y yo me quedo pensando, es algo que tan sencillo como un sistema automático, que no es tan complicado que No. te diga, ya venció. Sí, digo, si acaso, o sea, toda máquina requiere pues esa verificación, ¿no? Esa validación, ¿no? De que la información es correcta. Pero me quedo mucho también con cierto dicho, ¿no? De que por lo general los errores de máquina son errores humanos, realmente. Sí, de hecho. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente la máquina te va a arrojar el resultado de lo que tú le estás pidiendo. Sí, Ya que lo que tú le estés pidiendo esté mal, pues ya es otra historia. así es. Pero justamente me doy cuenta que en el uso de la tecnología en general nos falta creatividad Sí, por buscar eficientar procesos. Híjole, es que ya no sé si es falta de creatividad, falta de ganas, conformismo. Ya no sé a qué se deba realmente esto, porque incluso, pues en la implementación de estos nuevos sistemas de justicia en línea, sigue habiendo mucha resistencia. sí, Yo entiendo que hay algunos, sobre todo los de fuero común, que pudieran estar muy mal implementados, pero hay otros, por ejemplo, los de nivel federal, yo no tengo queja.
Yo estoy enamorado del proceso en línea. Yo tengo una queja que tengo que sacar aquí la bilis. Porque me pasó, ¿no? O sea, uno presenta su promoción y bueno, la ley establece que si es de término tengo hasta las 24 horas. Sí. Entonces, pues eran las 21 horas, ni siquiera era tan tarde. Yo presenté mi promoción de un recurso de queja y resulta que a los 2 días me sale el acuerdo que certifica que yo no presenté ningún recurso de queja. Entonces, cuando voy al juzgado y pregunto, me dicen, es que a mí me pasaron esa promoción después de que yo hice la certificación. Y yo dije, caray, usted tiene que hacer la certificación cuando tiene la certeza Sí. de que efectivamente no hay tal. Sí. Y si a usted le pasan las promociones a las 11 de la mañana, pues no me certifique a las 10 Sí. lo que le pasan a las 11. Así es. Sí, vaya. Pero Pecata minuta, podríamos decir. Y volvemos al tema de que no fue un error de sistema, fue No. un error humano. Así es. Entonces, digo, de alguna manera, híjole, es que es este tipo de situaciones donde podríamos confiarle tantas cosas a la tecnología, sí, definitivamente bajo supervisión, como lo hablamos en su momento en el episodio Sí. de inteligencia artificial, ¿no? No es infalible, ¿no? De alguna manera, pues lo puedes tratar como un pasante, ¿no? Y regresarle cuantas veces sea necesaria esa promoción hasta que le quede bien. Le digo el pasante número 3. Sí, definitivamente, pero volvemos a lo mismo. O sea, ¿cuántos abogados realmente están haciendo uso de inteligencia artificial? Sí, Están entrenando modelos propios de inteligencia artificial sí. y de alguna manera, híjole, es que pueden eficientar muchísimos procesos, pueden facilitarnos mucho trabajo y de alguna manera eso como abogado pues también te libera de alguna Sí. manera de ciertas cargas Sí. que dices, caramba, si me puede ayudar a eficientar mis procesos, a mejorar, por ejemplo, mis redacciones, ¿no? Porque te puede hacer corrección de estilo, te puede hacer lo que tú le pidas. Pero justamente el tema es cómo se lo pides y implementarlo más que otra cosa. Claro, y que además, bueno, uno finalmente es el revisor final Eso. del asunto. O sea, uno es el que va a revisar al final el asunto y tú le puedes decir, mira, aquí está mi sentencia, aquí está lo que llevo del recurso, dime cómo va. Sí. Te lo puede hacer, incluso te puede sugerir agravios, pero habrá veces en las que digas, no, sí te la estás Sí, sí, prolongando ajá, sí, y sí. no va por ahí, ¿no? O casos donde dices, no, mira, sí me está diciendo algo que yo no había pensado. Sí que puede llegar a tener a lo mejor o reconocerte sesgos, ¿no? Sí, Sabes que a lo mejor te estás yendo por una cuestión que no, o hay una cuestión incompleta en tus agravios, ¿no? Sí. Te falta atacar en una parte de la sentencia que podría generarte por ahí que pierdas el asunto. Entonces, Sí. sí, definitivamente. El problema no es el uso como tal de la inteligencia artificial, es de que luego ni siquiera el Word sabemos usar. sí, que nos resistimos Sí. a usar la tecnología como tal. Sí. Sí, porque, híjole, por ejemplo, yo aquí en la oficina tengo una de implementaciones que primero, pues, digo, lo tuve que hacer yo porque, digo, al menos tengo la confianza, ¿no? De que tengo, pues, buenas bases de informática, ¿no? Porque, pues, bueno, para los que no lo sepan, yo iba más hacia esa área que para la abogacía. Una historia para a lo mejor otra ocasión. Pero bueno, bajo esas nociones tengo X cantidad de ideas para automatizar procesos de pago, procesos de seguimiento de expedientes, procesos que dices, caramba, o sea, si a mí me facilita la vida aquí y aún así requiere un personal adicional para hacer ese seguimiento, Sí, en despachos más grandes donde a lo mejor todavía lo están haciendo de una forma más tradicional, sí. ¿cómo caramba le hacen? Porque yo en alguna ocasión leía a un abogado, no me acuerdo su nombre, en X jurídico, que decía, yo tengo la política de que no le cobro a un cliente un viático que no le puedo comprobar. Lo cual suena bastante bien. Sí. Pero me quedo pensando, si tengo 100 expedientes y tengo los recibos de, no sé, cuando el pasante se fue en transporte público a entregar un oficio, Sí. pues cómo le doy el seguimiento de que este va para este va para aquel. Y Sí, se cómo- complica. Exactamente, entonces necesito un sistema. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, los que hacen pues este cobro por hora, Sí, justamente llevan un sistema. sí, Tienen un sistema que les da el seguimiento de, a ver, ahorita me voy a poner a trabajar en X asunto. sí. Órale, empieza a contabilizar cuánto tiempo le vas a dedicar, ¿para qué? Para que al final de mes puedas mandar tu facturita por X cantidad Sí. de minutos u horas que le tengas que facturar al cliente. Así es. Pero, híjoles, que aquí en México estamos atrasadísimos
Sí. En ese tipo de implementación de sistemas, al grado de que ni siquiera es viable aquí en México el cobrar por hora, justamente por lo mismo, porque no hay forma de darle un seguimiento a esa calidad de trabajo. O sea, digo, ¿tú das seguimiento de cuántas horas le dedicas a un expediente? No. No está en las variables que se utilizan para cotizar un asunto. Y justamente es por cuestión de costumbre, pero la costumbre también va derivada de la falta del uso de la tecnología. Sí. Porque si tuviéramos la forma de contabilizarlo, o incluso si en algún momento se hiciera obligatorio el tema de las barras de abogados y nos lo obligaran a hacer así, pues bueno, ya es una cuestión en la que tendríamos que adaptarnos de forma obligatoria. Sí. Pero, híjole, es que, y yo creo que vamos a regresar a la vieja conclusión que ya habíamos tenido por ahí en algún otro episodio, es que el gremio es muy mediocre. Muy mediocre y en este caso, a riesgo de sonar como el cabecita de algodón, muy conservador. Sí. O sea, hay aspectos que quiere seguir haciéndolos de manera tradicional, artesanal, y yo no quito que hay ciertas cosas que se tienen que seguir haciendo así, Sí. pero no todas, vamos, al punto que la crítica que hemos hecho y que se hace en clase muy a menudo es ¿por qué seguimos notificando por edictos? O sea, son cosas que demuestran cuán conservador es. Digo, yo he hecho esa crítica también en el sentido de los edictos, ¿no? Y por ejemplo, cuando se ha dado el taller del Código Nacional, ¿no? Que dije, es que esta era una maravillosa oportunidad para quitarnos esta maldita figura o modernizarla. Sí. De alguna manera podemos, a lo mejor, no quitarla al 100%, porque de alguna manera se tienen que hacer los esfuerzos necesarios para notificar a una persona, pero en el momento en el que la puedas modernizar para efecto de que, no sé, le requieras a las plataformas digitales que tengan un apartado especial para edictos y publicaciones oficiales, puedes modernizarlo. Y de esta manera seguir cumpliendo con estos requisitos de exhaustividad, ¿no? Para este tipo de notificaciones y de alguna manera no quitar la figura, pero sí modernizarla. Pero volvemos al tema. Es mejor decir, por periódico. Exactamente, por algo que ya las nuevas generaciones no lo usan absolutamente para nada. Sí, no, o sea, definitivamente. Y que cada vez va a ser más un desuso, o sea. Así es. Eso es definitivo. Y justamente, si no se hizo ahora en este código, cuya implementación todavía va planificándose hacia el 2027, pues es que este tema de los edictos pinta para no desaparecer nunca. Así es. Y en general, la resistencia a todo lo que sea nuevo. Sí. O sea, porque no solo es la tecnología, todo lo que sea nuevo, hay una resistencia total. Yo me pregunto, porque por allá de los 90 seguían usando máquinas de escribir. Sí. Y en algún momento tuvo que llegar vamos a implementar computadoras. Sí. Les guste o no les guste. Sí. Y aprender a usarlas. Momento, exactamente. Y decía un funcionario el otro día, es que eso fue una genialidad. Claro que fue una genialidad. Eso lo ven ahora. Exactamente, pero en su momento decían, ay no, regrésenme a mi maquinita, a mi Olimpia. Es que tengo que escribirlo y después mandarlo a imprimir. Ajá. Sí. Sí, definitivamente. Digo, son resistencias que se van dando y que justamente a lo mejor ya después en el espectro no más general, ¿no? Ya con ciertos años de distancia, pues dices, qué bueno que se hizo. ¿No? Y con cuántas cosas así nos podemos topar con implementación de tecnología en general que no se ha hecho. Y igual, o sea, hablábamos en su momento también en ese episodio de inteligencia artificial de implementar inteligencia artificial para el uso en juzgados. No, o sea, lo veo lejísimos. Demasiado lejos. Hicieron en algunos tribunales, hicieron esta parte de las notificaciones electrónicas. Sí. Y de verdad, darse cuenta que de pronto hay cada actuario que no quiere. Sí. O sea, que de plano no quiere, prefiere mandarte mensaje al WhatsApp que tú le pusiste para que te vayas a notificar. Sí. Cuando así de, pues, si te lo señalé, notifícame por aquí, quítate de problemas. De hecho. Sí, o sea, esta resistencia de decir, o sea, sabes que si ya te estás tomando la molestia de mandarme el mensaje, pues vaya, o sea, lo de menos en un momento determinado es el poder pues mandarme la notificación, porque realmente eso es lo que es la notificación electrónica, que te tomen la foto para que te tomen por notificado. Pues te diré que en mi caso las notificaciones electrónicas yo las pido por correo electrónico y todavía es peor. O sea, yo digo, güey, mándame la cédula
que la mismita que Sí. vas a imprimir, o sea, Sí. es el mismito trabajo Sí. y me la mandas por correo, porque bueno, en mi caso soy reacio a que sean por WhatsApp porque se pierde el aparato y Sí. quién sabe, ¿no? Sí, Pero en el correo ahí quedan. así es. Y híjole, son cosas que uno como abogado ya de las nuevas tecnologías debe saber discernir cuándo sí es WhatsApp y cuándo no. Justamente, porque por ejemplo yo igual soy de la misma escuela, o sea, prefiero mil veces que sea por correo electrónico y justamente aún te topas con esa resistencia y te mandan por WhatsApp, Lick, tengo una notificación de, pues sí, y ahí está el correo, o sea, Mándamela. Sí. te estás tardando lo mismo en mandarme un mensaje y que yo te esté contestando que no, porque tienes el correo, ¿no? Que simple y sencillamente me lo mandes, Así es. ¿no? Y de alguna manera, fíjate que ahí yo tengo una crítica adicional. Porque justamente con el tema de la implementación de las notificaciones por correo, se vino una oleada de correos bien rarísimos. Ah, sí, claro, que te notificaba Chispita 254. Ajá, @hotmail.com y que dices, ¿por? Sí, O sea, ok, vamos a estar de acuerdo en que pues, se autorizaron esas notificaciones por cuestiones extraordinarias por el tema de la pandemia. Pero caramba, si el tribunal tiene una página oficial, sí, 0 pesos te cuesta, así literal, 0 pesos te cuesta el generarles correos oficiales. exacto. Que ya existían. Sí, Ya existían correos de cada juzgado. Correo institucional de cada juzgado. puedes generarlo por actuaría o uno general por el juzgado Así es. y mandar la notificación vía correo oficial. Así es. Así es. Sí, tienes toda la razón. De hecho, yo diré que en el Estado de México, que tanto se vitupera ahí la situación en el Estado de México, pero ellos tienen una plataforma donde tú, incluso litigante, creas tu correo institucional Sí, sí. y solamente te notifican del Sí. correo de ellos al correo que tú tienes institucional. Sí. No te aceptan que sea Hotmail ni nada de eso. Que ahí, digo, en cierta medida te puede complicar también un poquito la existencia porque, digo, Se cae el sistema. justo, ¿no? Entonces, o sea, sí está bien confiar también de repente en las tecnologías, pero también les comentaba yo a mis pasantes, ¿no? Imaginemos que no tenemos internet, que no tenemos luz, Sí. ¿cómo revisan el boletín del día? Y se quedaron en blanco. Pues hay que ir a pedirlo. Justamente les dije, no, es que miren, así se hacía antes, ¿no? Y ahí me tienes explicándoles, ¿no? Cómo tienen que saber de repente el conjugar el conocimiento tanto de lo nuevo como de lo viejo. Sí. Y, híjole, es que el problema con esta resistencia a las nuevas tecnologías es que hay veces que ni bien saben hacerlo a la vieja escuela, ni bien saben hacerlo tampoco de la forma moderna. Entonces, Sí. estamos en un limbo ahí poco productivo Sí. en el que, pues, híjole, ahí el único que sufre pues, es la productividad. Exacto. Exacto. Realmente, híjole, las tecnologías están ahí. Hay Sí. veces en las que hay que desconfiar de Sí. ellas. De hecho, por lo general habrá que desconfiar de algunas. Tener un respaldo. Sí, 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 sí. Y bueno, tener siempre el plan B. Todos los abogados tienen por ahí una máquina de escribir en su despacho, pero esa es una herramienta secreta Sí. que nos ayudará más tarde. Así es. Pero en teoría es para esto, ¿no? Sí. Para los casos de emergencia, ¿no? Así es. Sí, no, o sea, definitivamente es para casos de emergencia o para una herramienta que te pueda Sí. ayudar en algún proceso. Pero sí, o sea, definitivamente tienes que saber usarla. Sí. Porque ¿de qué te va a servir decirle, mira, llénatelo con la máquina de escribir, que no te sepan ni siquiera por dónde va, ¿no? El papel Sí. ahí. O sea, no, Sí, sí, se complica, ¿no? Lo mismo sucede con la tecnología, ¿no? El día de hoy les pedí por ahí que sacaran unas tablas con una fórmula muy sencilla en Excel y no. Sí. O sea, cosas tan sencillas como arrastrar cantidades. Ajá. Sí, Sí. fechas, Exacto. todo. O sea, y es esta situación de, es que caramba, eres casi 15 años menor que yo y no es posible que no lo Sí. sepas hacer o implementar. Y dices, no, o sea, no, Sí, no sí, es sí. aceptable. Sí. Justo pienso yo, por ejemplo, algo tan sencillo como planillas de liquidación. Sí. Que se hacen en Excel y que las haces en 2 minutos y las corriges en 2 minutos. Que spoiler para los que apenas vayan a estudiar Derecho, que pudieran estar escuchando este podcast, o los que están estudiando Derecho y que a lo mejor todavía no practican como tal,
es que el Excel lo tienes que saber usar sí o sí. Sí, no importa. Aunque seas abogado, no importa, sí se usa. Sí. Y funciona además bastante bien para bases de datos de expedientes y todo esto, porque a veces pasa, yo digo, yo sé que la mía es muy rudimentaria, pero cuando menos yo sé que si algún cliente del que no me acuerdo ya y que su asunto ya tiene mucho tiempo, llega y me dice, oiga, ¿tendrá mi número de expediente? Yo sé que puedo buscar el nombrecito y ahí me bota. Va a aparecer. Ahí va a aparecer. Sí. Sí, incluso también te puede servir para una base de datos de seguimientos de boletines. Sí. Híjole, o sea, no, es que sirve. Exacto. Simple y sencillamente es una herramienta que sirve. ¿Cuántos usos le quieras dar? Pues así que depende de qué tan creativo sea uno. Sí, y de qué tanto control quieras tener. Así Que es. en un despacho de abogados es necesario tener algún nivel de control. Así es. Pues yo creo que con eso nos vamos. Sí. Pues colegas, esperamos ver sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tanto saben del Excel? ¿No? Me gustaría saber, ¿no? Digo, porque hay ciertos niveles de alguna manera, ¿no? De control en el Excel. Pues no estaría de más, ¿no? Decir, no, pues sí le sé o pues no. Por lo general, aunque uno diga que sí le sabe, No le sabe. no le sabe. Sí. Y pues que se suscriban al canal y compartan el contenido. Gracias, colegas.